Yo les decía al comienzo que íbamos a trabajar la Navidad como luz, esperanza y ampliación de mirada. Y cuando pensaba en este texto y en la historia de la Navidad, pensaba en la palabra fisura, ¿no? En una fisura es puede ser una pequeña línea, una apertura que se hace, por ejemplo, en una roca, en una pared de una casa, ¿no? Una grieta. Pasa que la palabra grieta tiene, en nuestro país tiene otras connotaciones. No por la definición del diccionario, porque significa exactamente eso, una abertura en un bloque sólido. Nosotros lo hemos trabajado de otra forma, ¿no? Pero una fisura, ¿no? Algo que en un bloque sólido, concreto, fuerte, hay un quiebre, hay una apertura. Y a veces, por más duro que sea el bloque, ¿no? Si lo pensamos como un bloque de concreto o de piedra, una pequeña fisura puede marcar la diferencia, ¿no? Y la luz puede filtrarse, puede aparecer en medio de esa oscuridad y de esa cerrazón, ¿no? Una fisura, la Navidad como una fisura en el medio de la historia de la salvación y de nuestra propia historia. Y pensaba en medio de la realidad del pueblo de Israel en el tiempo de la Navidad, en el tiempo del relato bíblico. Bueno, si la pensamos como luz, como esperanza y como ampliación de mirada, ¿cuáles eran las oscuridades que la buena noticia de la llegada de Jesús traía? A un pueblo que estaba esperando un Mesías hace muchísimo tiempo y el Mesías no llegaba. Un pueblo que estaba cansado de ser sometido por un imperio que no solo afectaba su amor propio como pueblo y como nación, sino que además era un pueblo con una religiosidad completamente distinta. Para ellos eran paganos los romanos y adoraban al emperador, entonces encima no era una deidad como tenían otros pueblos, sino que era un humano que se adjudicaba roles divinos, ¿no? Y además de esto, no solo herido su sentimiento de patriota, de pueblo, no solo la cuestión religiosa, sino que además había una carga económica puesta sobre el pueblo, donde el agua iba subiendo cada vez más y no podían zafar y liberarse de esa situación. El contexto de la lectura que acabamos de leer es justamente el censo que manda hacer el emperador para saber a cuánta gente le iba a poder cobrar el impuesto. No es un censo para saber si tienen casa, de qué material es el techo o el piso, como hacemos nosotros para saber el contexto de la sociedad y cuál es la realidad. El único objetivo del censo en el tiempo del Imperio Romano era saber a cuánta gente le iban a poder cobrar un impuesto económico. Ese es el contexto en el que nace Jesús. Toda una serie de situaciones que parecían oscurecer la realidad del pueblo. Una religiosidad propuesta por los religiosos de la época que se cargaba sobre las espaldas de la gente, donde era difícil estar bien con Dios, donde era una carga ser creyente. No era algo que nos liberara y nos hiciera bien, sino que había lavajes, había rituales, y si uno no podía cumplir por esto, por la dinámica de la vida diaria, uno era tachado como alguien indigno, ¿no? Como un gentil dentro del pueblo judío, como les decían a la gente de Galilea, ¿no? Galilea de los gentiles. Eran judíos, pero para gran parte eran gentiles, ¿no? Oscuridades que les tocaba vivir al pueblo en ese contexto, ¿no? El profeta Isaías va a decir que en el pueblo de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos, ¿no? Veíamos los otros días también Juan el Bautista, en el prólogo del Evangelio de Juan se decía que Juan el Bautista daba testimonio del que era la luz, pero él no era la luz, pero daba testimonio de Jesús como la luz, luz en medio de las oscuridades. Podemos también pensar que en el tiempo bíblico donde nace Jesús, también
vivía y habitaba un pueblo desesperanzado por todas estas situaciones que le provocaban oscuridad, por la espera alargada del Mesías, por la situación de opresión, por la situación de pobreza, por la situación de familias que tenían que vender sus tierras para pagar el impuesto, por viudas que se quedaban sin nada y había quienes se arreglaban para sacarle las casas a las viudas que habían quedado con casi nada, ¿no? Todo un sistema bastante corrompido donde la vida se llevaba adelante, ¿no? En medio de oscuridades, en medio de desesperanzas, en medio de personas que podían decir, ¿hasta cuándo vamos a vivir así? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar esto que nos toca vivir? ¿Cuándo va a cambiar la realidad que nos toca vivir? También en la época bíblica donde nace Jesús, había limitaciones en la mirada. Había personas que no podían ver más allá de su propia realidad y su propia circunstancia, ¿no? Los religiosos con los que se pelea Jesús más de una vez van a hablar y van a defender, quizás sin pensarlo de ese modo, pero defendiendo su propia realidad, defendiendo su rol, defendiendo lo que piensan, lo que sienten, y no pudiendo ver un poco más adelante, no pudiendo ver a los demás, ¿no? Al decir Galilea de los gentiles, ¿no? Ellos, Galilea de los gentiles, ni siquiera podían ver la realidad que vivían en Galilea. Los que trabajaban la tierra, los que pescaban para vivir, ¿no? La imposibilidad de ver más allá de mi propio contexto, de mi propia realidad. Hay una imposibilidad de ampliar la mirada, hay una mirada limitada. Pero la Navidad es una fisura que se abre en medio de estas situaciones. Una fisura que cambia la realidad, por la que entra la luz, por la que entra la esperanza y por la que se amplía la mirada. Cuando pensaba sobre el pueblo de Israel al recibir la Navidad, sus oscuridades, sus desesperanzas y sus limitaciones en la mirada, pensaba también en nuestras propias realidades, en nuestra realidad como pueblo, nuestra realidad como nación, nuestra realidad como iglesia, como personas de fe. Y de lo que me daba cuenta es que muchas veces, como somos parte de la humanidad, estamos atravesados por situaciones similares, ¿no? Y en este año tan particular que va llegando a su fin, también podemos establecer mayores paralelismos con la historia del pueblo de Israel y lo que les toca vivir en ese tiempo. También nos rodean en este tiempo oscuridades. También nos rodean las tinieblas. También nos rodean situaciones de angustia, de enfermedad, de muerte. También nos rodea o sufrimos en carne propia la crisis económica. También vemos lo que pasa en nuestros barrios y vemos las noticias y vemos la dificultad para trabajar, para conseguir trabajo. Vemos si salimos un poco, tenemos la suerte de poder salir en auto y vemos un montón de gente que está vendiendo o pan dulces o tortas fritas o fruta o cualquier cosa en el camino. Y era gente que antes tenía trabajo y que ahora se la está rebuscando para tener algo para poner en su mesa, en un plato de comida. Vemos toda esta situación. Vemos quienes elucubran con la pandemia y ven si pueden ganar algo y ven si pueden tirar un poquito más y sacarle algo a alguien para estar mejor. Vemos estas situaciones. Vemos las idas y vueltas y la desinformación con las vacunas, con la enfermedad, y vemos tejes y manejes, ¿no? Vemos estas cuestiones que en vez de traer luz y esperanza en medio de un año de pandemia, vemos situaciones donde todo se complejiza y se hace más difícil, más oscuro pareciera, donde hay más desesperanza. Yo he escuchado más de una vez en este último tiempo gente decir, ¿y cuándo se va a acabar esto? ¿Y cuándo vamos a poder salir como antes? ¿Y cuándo vamos a poder vernos como antes? Porque ya no damos más.
¿Cuándo vamos a poder abrazarnos? ¿No? ¿Cuándo vamos a poder celebrar un cumpleaños como nos gustaba hacerlo? ¿Cuándo termina esto? ¿No? ¿Cuándo? ¿Por qué tanto tiempo? Y esto es la necesidad de poder ver con esperanza, ¿no? Esa es la desesperanza puesta en palabras. ¿Y cuándo va a pasar esto? ¿Y cuándo se va a terminar? ¿Cuándo se van a ir los romanos? ¿Cuándo va a haber un Mesías que nos libere? ¿Cuándo va a pasar? ¿No? Tenemos puntos de contacto con la historia bíblica de la Navidad. Y tenemos también, somos parte y a veces somos víctimas de esto también, de limitaciones en la mirada, de poder ver situaciones y verlas solo desde nuestra propia y pequeña realidad, y no poder ver que hay otras posiciones y otras realidades. Hace poquito hablaba con una persona que estaba muy enojada por una situación que se había dado, y cuando yo hablaba con esta persona, percibía, y era muy difícil decirle, que solo, digamos, reflexionaba sobre esta realidad desde su propia experiencia personal. Y no podía ver que había otras experiencias y otros recorridos y otras historias, ¿no? Que hacían que otra gente se posicionara en otros lugares, de otra forma, diferente a la de ella, ¿no? Una imposibilidad en la mirada, no poder ver más allá de lo que veo, de lo que conozco, de lo que sé, de lo que comparto, de lo que estoy de acuerdo, no poder ir un poco más allá. Y de alguna manera en Navidad se muestra que Dios no se queda con su propia mirada y con lo que conoce y con lo que espera del pueblo, sino que Dios avanza. Dios avanza y se hace ser humano. Dios se avanza y como ser humano conoce otra realidad, la realidad humana, y la conoce en carne propia. Nace de María, nace en un lugar humilde, conoce lo que es nacer sin tener nada, conoce lo que es tener que exiliarse también, como va a decir el Evangelio de Marcos, se va a tener que ir, conoce lo que es volver tiempo después del exilio. Jesús conoce la realidad y avanza más allá de quedarse en su propio lugar como Dios, avanza conociendo lo que está más allá de su propia mirada. Y a veces nosotros nos quedamos encerrados también en nuestra propia mirada. Cuando yo era chico había un dibujito animado, no sé si alguno lo habrá visto alguna vez, que se llamaban los Thundercats. ¿Alguno lo conoce? ¿Lo ha visto alguna vez? Silvana sí, sonríe, ¿puede ser? Bueno, más o menos. Allá también, Audrey y Edward. ¿Clarissa también? Bien. Eran unos felinos, medio superhéroes o alguna cuestión así, y el líder de esos felinos era un león, que no me acuerdo bien ahora cómo era el nombre, y tenía una espada que tenía cierto poder. Por supuesto eran los buenos que peleaban contra la maldad, contra el mal en el mundo. Y cuando se presentaba alguna situación y no tenía claridad, el líder, digamos, el león, sobre lo que estaba sucediendo, agarraba la espada y le decía, a la espada que tenía un poder, ¿no? Se la ponía acá delante de los ojos y decía, espada, no me acuerdo cuál era el nombre de la espada, quiero ver más allá de lo evidente. Esa era la expresión que usaba. Espada, el nombre, quiero ver más allá de lo evidente, ¿no? La necesidad de ver un poco más allá. ¿Qué hay más allá? ¿Qué otras realidades que no llego a ver en este momento están sucediendo y tengo que tener en cuenta, ¿no? En Navidad aparece una fisura en la historia por la que entra la luz que ilumina nuestras realidades. Entra por esa misma fisura la esperanza que nos anima a mirar de otra manera lo que viene, ¿no? Eduardo Galeano decía que él hablaba de la utopía. La utopía es algo que no va a llegar, dice Galeano, pero es algo que nos anima a seguir caminando para que aparezca, para alcanzarlo, ¿no? Anima la caminata, anima que podamos seguir en búsqueda de un tiempo distinto
y mejor. Esta Navidad nos toca a nosotros dejar que entre por esa fisura la luz a nuestra vida, que entre la esperanza de un tiempo distinto y mejor de la mano de Dios, y que pueda entrar también esa amplitud de mirada que se anime a ver un poco más allá de lo evidente, donde podamos ver lo que está alrededor, no nuestro pequeño mundo, sino más allá, como hizo Dios en Jesús, haciéndose ser humano, para entender, para comprender, para llevar su mensaje en el medio de un pueblo que necesitaba escuchar un mensaje de luz, de esperanza, de paz y de amor. Que nosotros podamos dejar que esa fisura siga filtrando en medio nuestro luz, esperanza y una mirada más grande del Dios de amor que se revela en medio nuestro. Amén.